una u otra opción, no están claros. Tal vez los programas vespertinos y de fines de semana son más adecuados para cargos de jefatura, donde yo requiero que ellos durante ciertas horas estén. Tal vez es tan relativo, depende mucho de la cultura organizacional, y por eso también lo planteo hoy, la cultura organizacional de la compañía. Hay muchas empresas que contratan a sus trabajadores y le dicen: mira, lo que más me importa es tu formación continua, pero la verdad es que no tengo tiempo para darte el permiso para ir a estudiar. No es coherente. El asumir que me importa la formación continua como empresa significa asumir que un par de días, un par de horas tú no vas a estar y se asume. Entonces también es importante que al momento de ustedes querer conocer a quién le van a vender, sepan qué cultura tiene esa empresa. A veces juntamos en un grupo 50, 40, 30 alumnos, etcétera, de distintas culturas organizacionales, y se notan los que son más disciplinados, se notan los que tienen tiempo, se notan los que de alguna manera pueden certificar X cosas. Entonces las empresas también evalúan eso. Naturalmente las empresas evalúan el precio versus calidad. Lamentablemente en Chile y al nivel más técnico operativo, las empresas evalúan el precio Sense versus calidad. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el precio Sense es una franquicia tributaria que da el gobierno para disminuir el pago de los impuestos, pero no es el precio de la capacitación. Y ese es un gran error que hay. Entonces, cuando estamos en la empresa grande, si el programa vale 10, vale 10. ¿Cuánto me cura el Sense? Es otro tema. Lo que me importa es capacitar. Pero a veces nos ocurre que cuando estamos en la empresa mediana o pequeña, la pregunta del empresario no es cuánto vale el programa, es cuánto lo cubre Sense. ¿Y qué es lo que ocurre con a veces las instituciones universitarias de capacitación? Que ya no sacan un programa con un precio mercado, sacan un programa con un precio Sense. Entonces, cuando sacamos un programa con un precio Sense, yo como empresa estoy dispuesto a recibir lo que es Sense. Y la discusión que también hemos tenido en la comisión y con Víctor, yo le digo, es súper difícil probar la eficiencia de la capacitación cuando el programa es Sense. ¿Por qué? Porque a mí como empresa no me importa, lamentablemente es feo lo que voy a decir, no me importa qué tanto aprendió, lo importante es que le saqué la plata al fijo. ¿Por qué? Porque si me importara lo que aprendió, no pensaría en el precio Sense. Si me importara lo que aprendió, yo en marzo saldría como empresa a buscar los cursos que requiero para el año. ¿Y qué es lo que ocurre con las empresas? Somos flojos, somos cómodos, hasta que llegan en noviembre las boutiques. Nos golpean la puerta y nos dicen: viejito, te queda plata adentro y si no la separáis para el impuesto a la renta, de perder el crédito. Y se mueve todo un esquema. Entonces, también tenemos que lidiar y entender esta variable. Las empresas evalúan, insisto, el tema precio versus calidad, pero hay que dimensionar si es una empresa que está viendo el precio como el valor de mercado o es la que está viendo el precio como Sense, porque son dos escenarios distintos. Y un elemento que también lo mencioné al principio es que las empresas cada día más, especialmente en algunas áreas de especialización, empiezan a querer algo a la medida. Posibilidad de que el programa se adecue a la realidad particular de la empresa. En algunas materias llega a tal punto que si ustedes arman un programa con 20 alumnos y 15 vienen de una empresa, yo como gerente de recursos humanos le digo: oye, viejito, ¿y qué posibilidades hay que? Y empieza la exigencia. Que no empieza a las 6, empieza a las 6 porque mi gente puede llegar antes. O empieza a las 7. ¿Qué posibilidades hay que los ejemplos sean prácticos? Esa pregunta, esa condición mata a todos. ¿Qué es un ejemplo práctico? Para cuando estamos parados en la docencia, un ejemplo práctico es desde la teoría, bajamos cifras, bajamos realidad y la colocamos, pero para esa empresa el ejemplo práctico es su realidad. Lo que quiere decir que yo, para entender su realidad, tengo que entender su negocio, tengo que meterme con sus datos, y la verdad, y ahí es donde yo digo, y la verdad es que eso ya es consultoría. Y ahí la verdad es que hay un punto muy muy fino, porque además ocurre que tú quieres pedir unos datos a la empresa y yo como empresa te digo: yo quiero mi realidad, pero no me piden los datos porque es información confidencial. Entonces, de alguna manera las empresas somos como todos los clientes: bueno, bonito y barato. Lo queremos todo. Entonces, de alguna manera, esa es una variable a considerar. Insisto, desde el punto de vista de empresa, independiente de la postura que tenga la compañía, la que tengo hoy, en las empresas que me ha tocado participar o en las diversas actividades, son estos un poco los parámetros que tienen las empresas para definir dónde, cómo y cuándo. Por lo tanto, ¿es una labor fácil para las instituciones de educación vender un programa de capacitación? No, es muy difícil. Más aún, si uno quisiera vender programas estándares, uno tendría que separar el mercado de empresas en todas las características
y seguramente se dividiría tanto el mercado que no lograría nunca llenar los puntos de equilibrio. Entonces, como hay que llenar los puntos de equilibrio y obviamente en regiones pasa a ser más complicado, mezclas peras con manzanas. ¿Qué ha ocurrido en algunas otras instancias, incluso universitarias, cuando se ofrecen carreras de continuidad, especialmente contador auditor, ingeniero comercial, y se dice que si usted es contador general puede estudiar auditoría, que empiezas a mezclar gente que no necesariamente tiene el mismo perfil de ingreso? ¿Para qué? Para llegar al punto de equilibrio. ¿Qué es lo que de alguna manera genera todo esto y las expectativas que se generan en los trabajadores? Expectativas y fuente de motivación de las personas que quieren estudiar. Y yo creo que también estamos muy alineados con lo que mencionaba Álvaro sin haber conversado con anterioridad. Naturalmente que las expectativas y las motivaciones de los participantes son tan variadas como grupos hay. O sea, son sumamente variadas. Nosotros podemos estigmatizar y decir que todos los que estamos mejor en algún cargo previo al gerencial requerimos X cosas, pero la verdad es que es tan relativo. Depende de la cultura organizacional de la empresa en la que esté, depende de las facilidades que él ve, depende de sus propias proyecciones. Creo que algo clave que él dijo, y algunos de ustedes lo preguntaban antes, ¿qué es lo conveniente? Cuando yo estudié mi magíster, lo conveniente era salir del pregrado, trabajar, adquirir experiencia e ir al magíster. Y si ustedes me preguntan cuál es la mejor ganancia para mí del magíster, fue haber discutido de temas técnicos míos con gente que no era de mi profesión, porque me mostraban un punto de vista distinto. Sin embargo, el tiempo ha pasado y hoy día estamos en una moda en la que pregrado, posgrado, doctorado y después vaya a trabajar. Entonces también, seguramente a algunos les satisface, seguramente a otros no. Y sí muestro en este cuadrito que mientras más alto estás en la pirámide, necesariamente la expectativa de uno como profesional es buscar una generalidad, una globalidad, un relacionamiento, y no necesariamente lo adecuado, porque es la percepción, ¿no? Todos sabemos, y yo no creo estar diciendo infidencia, porque voy a hablar un poco libremente frente a personas con altura de mira, que hay mucha gente que escoge la universidad y el programa magíster para ir a buscar pega. Álvaro lo dijo elegantemente, dijo relacionamiento para efectos de que durante la vigencia del programa tal vez yo encuentre una oportunidad laboral. Hay otros que en definitiva creen que ahí van a encontrar su gran posibilidad y no están así. Entonces también hay un tema de percepción, que es lo que anda buscando. Lo otro que buscar esto de la globalidad. Mientras más abajo en la pirámide se busca una capacitación más concreta, más operativa, y que es lo que ACIBA intenta cubrir. Así intenta cubrir si la gente que está acá se queda un par de días y ve en el diario, de repente aparece una oferta de curso de capacitación de soldadura al arco, de gafitería, de cosas súper técnicas, súper operativas. Entonces, naturalmente que las expectativas entonces de los participantes, los profesionales, son muy variadas dependiendo de dónde estén y además dependiendo de la cultura organizacional de la empresa en la que participen. Además, es muy relevante si es que la persona está en una etapa ascendente de su carrera profesional o no. Vale decir, si está partiendo, naturalmente busca acrecentar su conocimiento, porque uno en las primeras etapas de su vida profesional cree que lo más importante es tener una mayor cantidad de conocimiento, porque eso me va a llevar una mayor cantidad de fortaleza. Pero cuando después ya logra adquirir esa cantidad de conocimiento, uno empieza a darse cuenta que hay otras variables que no están en lo cognitivo propiamente tal, o en el conocimiento duro, o en la habilidad dura, y uno empieza a darse cuenta que tiene que ir desarrollando habilidades blandas, y volvemos de nuevo al mismo tema. Ahora, no hay receta para la habilidad blanda. En algunas de las universidades en las que he trabajado y que han estado con todo este tema de la generación de las competencias, yo sé que los docentes han desgastado el lomo inventando programas por competencia, inventando certificaciones por competencia, y la verdad es que podemos estructurarlo todo, pero las competencias para ciertas áreas, ciertas carreras, también son varias y relativas. O sea, naturalmente que hay competencias, a lo mejor como le plantean delante, competencia para buscar trabajo, sí. Pero hay una competencia que no tiene ningún nombre técnico, yo se la voy a decir así como me la decía mi mamá, el tino. Tal vez la competencia más transversal. Porque la verdad es que nadie nos enseña a ser atinados. Y de hecho yo hoy día cuando escuchaba la presentación me llamó la atención algo. Están en crecimiento, y ustedes me asentarán con la cabeza o no para ver si me equivoco,
la mayor cantidad de programas de capacitación vía online, ¿no? ¿Sí? El uso de la computadora, los programas. ¿Será consistente eso con el desarrollo de habilidades blandas? ¿Será consistente esa forma de trabajo con el trabajo en equipo, cuando el trabajo en equipo no es solo que alguien lidera y los otros acatan, sino que el trabajo en equipo también tiene roces? Y después de los roces sale la solución. ¿Será esa la solución para el liderazgo, cuando el liderazgo viene de la relación de las personas? Me queda la duda, me queda la duda. Y un tema que a mí me encanta y me fascina, pero indudablemente queda la duda. De hecho, capaz que para desarrollar esas competencias que son tan manoseadas, liderazgo, trabajo en equipo, etc., tal vez tengamos que tener metodologías de trabajo en equipo, en grupo, cambiantes. Tal vez tengamos que irnos a vivir juntos un fin de semana, no sé. Tal vez la forma como estamos parametrizando muchas cosas no guardan relación con la competencia. ¿Por qué? Porque hay una variable entre medio que la queramos o no es la realidad, y que es el precio, el costo. ¿Cuánto se mueve o no? Entonces, yo me quedé con la duda, insisto delante. Sé, y una de las empresas en la que estuve fue PricewaterhouseCoopers, y ahí naturalmente el tema de trabajo en equipo es súper relevante. Claro, ¿por qué? Porque estábamos obligados a trabajar en equipo. Yo era gerente de una de las áreas y a mí no me pedían que yo escogiera. A mí me decían, aquí hay 5 para este equipo, aquí hay 6 para este equipo, y eran 5 o 6 distintos. Yo tenía que aprender a conversar y a entenderme con ellos. Algunos mejores, algunos peores, etc. Entonces, el trabajo en equipo y el liderazgo era una cuestión forzada, era una cuestión de sobrevivencia. Y el que no podría sobrevivir ahí, se quedó. Entonces, es como, ¿cómo lograr enseñar eso cuando hay que estar ahí viviendo? ¿Qué otras expectativas también pueden surgir de estos profesionales, de estos técnicos? Indudablemente que dependiendo de los programas que se ofrecen y dependiendo del nivel que está, va a haber espacio para todo, y esto también es bueno. Hay algunos profesionales que buscan algún programa de capacitación o perfeccionamiento así súper específico. Por ejemplo, en el tema de IFRS, hay gente del área tributaria que me dice, a mí no me interesa saber todo el IFRS, quiero saber el tema tributario. O sea, y hay una exigencia, me dice, yo quiero solo esto. ¿Y qué es lo que pasa? No, que tenemos un programa que incluye todas las normas. Y ahí hay viendo una demanda en la que te pide algo específico. Los programas de diplomado, o los programas de postítulo, programas de magíster o doctorado, todos tienen su distinto mercado, por decirlo así. Pero de alguna manera, las expectativas que se siembran en mí como participante, ¿cuáles son? A mí cada uno de estos me da expectativas, y piensen que quienes no están en el mundo académico, los que somos participantes de algunos juegos, tampoco entendemos las diferencias de esto. Muchos entienden que no, se me están ofreciendo un curso. Quien hace clase uno pregunta, ¿pero qué curso? ¿Un diploma, un postítulo, un perfeccionamiento? Entonces también es importante a ellos aclararles las expectativas de esto. Porque algunos tienen expectativas desmesuradas de lo que significan cada una de estas líneas de los programas y otros no. Cuando yo partí les dije que en unos programas algunos exalumnos me preguntaban cuál me conviene, y yo les decía, depende. Y yo les decía, lee bien los objetivos. Porque yo participé en la creación de algunos de esos programas y decíamos, en ese que está allá, que es el más barato, que tiene menos horas, dice claramente que el objetivo es teórico. Por lo tanto, no puedes ir al programa a exigirme casos prácticos. En cambio, en este otro que está acá, que tiene el doble de horas, dice claramente que van a haber talleres y casos prácticos. O sea, las expectativas de él tienen que estar bastante claras, porque si no vamos a tener de alguna manera problemas. Ahora, ¿qué debemos hacer los distintos actores de este circuito? Dígase participantes, dígase empresas, dígase instituciones de educación como ustedes. Yo creo que constantemente debemos evaluarnos. De hecho, yo tengo una postura que la transmito cuando he hablado con mis alumnos en general. Yo creo que tal como nosotros asesoramos a las empresas y nos llenamos de presentaciones en PowerPoint, les decimos que ellos tienen que hacer un análisis FODA, también lo tenemos que hacer nosotros. Y de hecho mi análisis FODA personal tiene que guardar relación con que para qué sirvo, para qué no sirvo, para qué estoy, hacia dónde voy, qué hago, etc. El mismo análisis que hacen las universidades, que sabemos que lo hacen. El mismo análisis que dentro de la universidad deben hacer las escuelas, las direcciones, las carreras, etc. Un análisis interno, un análisis de los competidores, que los competidores no son todos. Con todo este tema de la educación, de repente pasa que tú conversas, por ejemplo, con un contador auditorio, yo soy un contador auditorio, y me dice, no, yo tengo muchas fortalezas. Sí, ¿cuáles son? Soy profesional titulado.
Los 1000 que están al lado tuyo, perdón, también. Ya no es una competencia, ya no es una fortaleza, es una condición mínima. No, pero yo tengo diploma, los de al lado no. No, es que yo tengo magíster, no, los de al lado no. Es que yo sé de IFRS, los de al lado también. Y empieza a ocurrir que ese profesional tiene que captar qué es lo que necesita buscar. Tiene que captar dónde está su diferenciación. Y la diferenciación, ¿dónde está, estimado? En la habilidad blanda. A mí, en la empresa en que estoy, como es un holding grande, me toca ver de repente gente que requerimos por el tema de IFRS y todos me colocan tuve cursos, diplomas, y ellos no saben que yo estoy metido en el tema de hace 7 años. Entonces, cuando llegan a la entrevista conmigo, le digo, ¿tuviste el curso? 2 preguntas. Y de ahí empiezan a darse cuenta, no, es que yo fui al curso nomás, pero después no lo apliqué. Mi empresa no estaba en esto. Entonces, después vamos a darse cuenta que la diferenciación está en eso y algo más. En eso y algo más. De hecho, hay muchas empresas que algunas lo hacen, pero hay empresas que a veces no te piden mandar la fotocopia del título como se hacía antiguamente. Después, cuando llenan la carpeta de personas, dicen, oye, acuérdense que mándenme la fotocopia del título. No estoy titulado. Pero bueno, ahí básicamente, ¿qué es lo que yo creo? Que el análisis FODA pasa a ser relevante. Y en ese análisis FODA, que yo estoy claro que muchos de ustedes lo conocen, pero yo quiero apuntar solo una cosita. No sé si habrá un puntero, ¿no? Si no, con el cursor. Miren, les quiero mostrar solo una cosa. Cuando las fortalezas y las debilidades decimos que están alineadas versus las oportunidades y las amenazas, hay un link que nos falta y que lamentablemente los libros de estrategia no lo tienen. Los libros de estrategia nos dicen fortaleza esto, oportunidad esto, debilidad esto. Hay un link que en la práctica me tocó verlo a mí porque tampoco lo aprendí cuando lo estudié. Me tocó verlo en la práctica cuando lo hablamos con un negocio. ¿Cuál es? Mire, resulta que solo hay 3 estrategias posibles que puede seguir una organización o una entidad. Si tiene una fortaleza, ¿sí? Si tiene una fortaleza, que sería la estrategia más fácil, si tiene una fortaleza, eso tiene una condición. Una fortaleza es algo que mi competencia no tiene. Por lo tanto, en el ejemplo que yo les daba recién, que el contador auditor me decía que estábamos con el programa, etc., estábamos perdidos. Si tiene una fortaleza, y esa fortaleza es tan categórica que pasa a ser, por ende, una debilidad para el competidor, la primera estrategia es que esa fortaleza la tiene que explotar en el mercado. Pero, y ahí viene el detalle, para eso el mercado tiene que valorarla. Y ese es el problema que yo tengo con mis colegas en la universidad, que de repente me dicen, no, pero tenemos tremenda fortaleza. Sí, pero yo lo salgo a vender y el mercado no la valora. Y ese es el link que tenemos que empezar a hacer, que en otras palabras, y con esto termino, es el link de la oferta y la demanda. Todo lo que ofrezcamos tiene que haber alguien afuera que lo quiera pagar y que le interese pagarlo. Si no, no es fortaleza. Y va a ser súper triste porque a veces creemos que tenemos tremenda fortaleza, pero si nadie las paga, no lo son. Yo podría decir que tengo una tremenda fortaleza, sé chino mandarín, pero nadie afuera necesita un contador auditor con chino mandarín, como yo. Entonces ya no es fortaleza. Es una satisfacción personal. Sí. Bueno, como sé que estamos juntos en el tiempo, los dejo con eso y era un poco transmitir esta visión conjunta conmigo. Muchas gracias. Bueno, como última exposición de la mañana, en el marco de este seminario, la gestión eficiente y eficaz de una red de egresados también se constituye en otro método de financiamiento para la institución de educación superior. La UVM está rediseñando su estrategia de egresados y está en estos momentos de una manera muy incipiente. Por eso hemos sido humildes. Yo creo que en el marco de este seminario hemos invitado a una red de egresados que lleva 72 años operando. Es de la Universidad Técnica Santa María, Federico Santa María, y por ello hemos invitado a Héctor Hidalgo, que hace 4 años ha mantenido y ha llevado esta red, que es una de las más exitosas que se ha desarrollado a nivel regional y a nivel nacional. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque entiendo que estamos como justo en la hora. Sin embargo, le dejo mis datos de contacto después porque a nosotros nos gusta mucho compartir lo que estamos haciendo en caso de que hayan dudas y en caso de que alguien quiera profundizar en otras áreas que también no voy a poder ver ahora.
El título de la presentación decía las asociaciones de egresados en Chile para nosotros exalumnos, etcétera, etcétera. Yo preferí cortarle el título porque en realidad en el marco del desarrollo de este seminario me he dado cuenta que está súper focalizado en la parte financiera. Pero tal como pretendo y espero que así sea entendido, esto también da para mucho, mucho más, ¿ya? Así que voy a comentarles más o menos en qué estamos. Como sé que esto está embarcado en cierta parte financiera, creo que es súper importante poner este gráfico porque nos da un punto de partida. Sé que esto va a ser tocado en mayor profundidad después, así que no quisiera agregar mucha más información al respecto. Pero, por ejemplo, consideremos que los egresados pagan educación. Y en Chile, ahí ustedes pueden ver en el gráfico, la cuarta columna, la barrita en rojo significa de qué manera se paga esa educación. Y aquí está con el comparativo de varios países más. Resulta importante para nosotros darnos cuenta de esto porque nuestros egresados en este momento son personas que cuando salen al mundo laboral o se pagaron ellos su educación, mayoritariamente casi un 85%, en consecuencia de lo que puso el gobierno de Chile. ¿Ya? Ahí tienen ustedes los porcentajes en todas las otras líneas y ustedes podrán hacer sus propias observaciones al respecto. Y esto quiere decir que en nuestro caso, nuestros egresados, si nosotros quisiéramos que ellos fueran personas tremendamente solidarias con sus instituciones formadoras y que se pusieran, ¿cierto?, con financiamiento, la verdad es que la primera situación del egresado es una situación de deuda. O sea, esa es la situación, por lo menos, mayoritaria en Chile. ¿Ya? Ahora, si nos posicionamos en el otro lado, en el lado de las instituciones, bueno, los estudiantes necesitan pagar su educación, ¿ya? Y las instituciones de educación superior, eso significa IES, necesitan pagar sus necesidades también, o sea, sus infraestructuras, sus desarrollos, sus docentes, funcionarios, investigación, otros proyectos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y algunas instituciones de educación superior, más complejas incluso, que van más allá de la docencia, también adicionalmente tienen que financiar sus propios centros de innovación, centros de investigación y también las ideas de sus profesores. Entonces, falta plata, o sea, ese es el constante, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos siempre mirando este número. Por ejemplo, estos son los datos 2008 y 2009 de las donaciones en Chile, en donde nos podemos dar cuenta que 3 universidades, ¿ya?, se llevaron el 65% de donaciones de privados a sus instituciones. Ahora, la pregunta para hacerle el doble clic sería, ¿qué pasó en Chile? O sea, ¿por qué estas 3 instituciones fueron tan potentes para recaudar fondos? Porque vamos a mirar después el detalle que es mucho dinero, ¿ya? Estamos hablando de cifras chilenas, unos 14.000 millones de pesos. Lo multiplican por 2 y son más o menos en dólares. Entonces, por ejemplo, en la situación 2010 les voy a dejar un link al final para que la puedan revisar con detalle, lo que se puede ver por universidad. Y esta ha sido la variación de recaudación de donaciones de amigos, exalumnos y empresas para las instituciones de educación superior en Chile. Claramente en 2007 hubo un pic bastante interesante, pero hacia el año 2009, por una situación económica que fue internacional también, se vio afectada. Ahora, en el ranking de las universidades más exitosas en esto, mire, fíjense, Universidad de los Andes, ¿quiénes son sus principales donantes? Amigos y exalumnos de la institución, ¿ya? Bueno, y ahí ustedes pueden revisar por abajo. Acá lo que me sorprende a mí es que cuando estuve hablando con el vicerrector de la Universidad Católica, que es la segunda en este espacio, la PUC, Pontificia Universidad Católica de Chile, ellos tuvieron acá, hacia el año 2009, 3.400 millones en donaciones, y ellos ya estaban trabajando en ese entonces hacia cómo pueden hacer que este año las donaciones se eleven a 8.000 millones de pesos, ¿ya? O sea, 16.000 millones de dólares. Es mucha plata. ¿Okay? Bueno, la situación en 2010 vuelve a repetirse lo mismo. Por ejemplo, acá aparecía un artículo que decía que las 10 universidades que recibieron más aportes de privado en 2010, solo una era estatal. O sea, mayoritariamente las universidades privadas son también las que están recaudando más en este sentido. Y bueno, aparece ahí también un juicio al respecto de quién editó la nota. Pero si nosotros nos vamos acá a lo que dice, por ejemplo, una de las personas que está metida en donaciones de una de estas universidades bien potentes en donaciones, dice: se reconoce que la universidad podría mantenerse perfectamente con los aranceles y matrículas. Sin embargo, lo que perdería sería la posibilidad de crecer. O sea, el donante externo, el exalumno, la empresa, ofrece la posibilidad de que se crezca en esas otras líneas, como son la infraestructura, por ejemplo, que es donde más se nota. Bueno, yo les voy a comentar un poquitito de la Universidad de Santa María, que tal vez ustedes no la conocen. La Universidad Técnica Federico Santa María está en este mismo cerro, hacia la playa, en nuestro castillo. Yo estoy enamorado de la universidad y también pretendo conversarles un poquitito sobre ese asunto.
La Universidad de Santa María tiene 5 campus, 14.000 estudiantes, cerca de 20.000 egresados titulados y una institución que tiene 80 años de historia. Nosotros, a los 80 años de historia, tenemos una asociación de exalumnos que tiene 72 años de historia. O sea, los primeros egresados fundaron al tiro la asociación y desde ahí se ha mantenido en continuo. Ahora, nuestra universidad tiene grandes líneas de desarrollo y los define su misión y su visión. Entonces, hay una cosa que hay que tener clara. La Universidad de Santa María es una universidad sin fines de lucro. Así partió, sobre todo por el fundador, que fue don Federico Santa María, que donó dinero para que se formara esta institución para estudiantes de escasos recursos. Pero que una universidad sea sin fines de lucro no significa que sea con fines de pérdida, ¿ya? Porque muchas veces las instituciones estatales, sobre todo, tienden a pensar que todo hay que pedir, pedir, pedir y que no hay espacio para la creación de valor en generación de negocios y proyectos que permitan, por ejemplo, autosustentar las iniciativas que se están generando. Y por lo mismo, por ejemplo, nuestra universidad, cuando planteó su plan estratégico, definió varias líneas en las cuales fuimos tocados en 2 puntos como exalumnos. El primero es acá, esta relación de largo plazo con el exalumno, pero además esta otra que es el compromiso solidario y es un poquitito en donde quisiera profundizar. Por ejemplo, define que la universidad, en ese año, esto fue definido en el año 2007 para el plan 2007-2012, dice que la universidad va a potenciar las relaciones de largo plazo con los exalumnos. Ese era el llamado que teníamos nosotros como equipo de coordinador. Pero además una parte que yo creo que es súper fundamental, que tiene que ver con inculcar a los alumnos y exalumnos un espíritu solidario para con la institución. Claramente la Universidad de Santa María no estaba en el ranking, ¿ok? Pero yo creo que uno de los factores de éxito para las redes o las comunidades de egresados tiene que ver con inculcar y formar desde que se es estudiante el agradecimiento de estar en la institución. Mal haría una institución de educación superior si espera que el egresado se titule para empezar a preocuparse de él, y sería bastante feo también, ¿ya? Entonces, esto debe partir acá, cuando él es prospecto de estudiante. En este caso, por ejemplo, para el caso de la universidad, hay un proceso en donde está esa formación hasta que llega el tipo a ser profesional, pero esto tiene que estar súper claro en esta base. Por ejemplo, esto es una malla curricular, era la mía. Entonces, si el proceso de admisión de una universidad atrae estudiantes para que sean formados, en este caso a nosotros en la Santa María nos llamamos sansanos, esa es como nuestra comunidad. Entonces, si está esa sansanización para después formar un titulado, lo primero que cae consultarle al cuerpo docente y al equipo directivo, a los presidentes de cada institución es: oye, ¿y después qué? ¿Se acabó el trabajo? ¿Estamos listos con esto? Porque por lo menos la visión nuestra como asociación es que hasta aquí esto está recién partiendo, ¿ya? Entonces, ¿ya cumplimos el objetivo ya cuando el egresado se tituló? Bueno, nosotros pensamos, voy a tratar como de apurar un poco esto, que la relación que una universidad debería tener con sus egresados debiera llevar algo de dar y recibir. Por ejemplo, tal como aparece acá, la universidad debe, por obligación, por ética y por todo lo que corresponde a la institución, fomentar la empleabilidad de sus exalumnos. Instituciones, nos ha tocado conocerlas, que dicen: no, pues si ya se tituló, esto es problema de él, o sea, que él se inserte en el mercado profesional es una labor que le corresponde al egresado. Desde nuestra posición creemos que no, es una labor en la cual la institución debe seguir invirtiendo. ¿Ya? Y con esto quiero decir que también tiene que poner lucas. Ofertas de continuación de estudio, por supuesto, ofrecer la posibilidad de generar redes de contactos profesionales, que es facilitar, porque pensemos que un estudiante de pregrado, sobre todo, por ejemplo, el estereotipo que tenemos en nuestra institución, que son estudiantes mayoritariamente de escasos recursos, este personaje no tiene la red de contactos que puede tener una familia bien posicionada, ¿cierto? O bien la institución, a través de su historia, trayectoria, etc., ha generado redes de colaboración que sería interesante traspasarle a los nuevos egresados, para que ellos también adquieran mayores posiciones y mayores espacios de desarrollo. Por ejemplo, o sea, adicionalmente tienen la posibilidad también de ofrecer una oferta que sea atractiva para los exalumnos, y lo que pasa de vuelta es fantástico. Por ejemplo, hay vinculación con las empresas donde trabajan esos exalumnos, con todo lo que eso puede conllevar. Hay nuevos estudiantes en